Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía del programa Nicaragua Empresaria. Conversamos con expertos de KPMG sobre el tema del fideicomiso, la experiencia de Nicaragua y la experiencia de otros países, a propósito de que recientemente en nuestro país se aprobó la ley del fideicomiso, y hablábamos con Víctor Pérez, quien es socio de KPMG de México, sobre la experiencia que han venido a transmitir a Nicaragua. ¿Cuáles son los diferentes tipos de fideicomiso que existen que podrían ser usados en nuestro país? Bueno, el primer fideicomiso que podría ser muy utilizado es el fideicomiso testamentario. Es decir, que las personas entreguen al fiduciario los bienes para que una vez que fallezcan, el fiduciario entregue los bienes conforme quedó estipulado en el propio contrato de fideicomiso. Es uno para personas físicas, pero también puede ser para empresarios. Otro puede ser el fideicomiso de garantía. Cuando se recibe un préstamo, ponen ciertos bienes que le pasan al fiduciario para que en caso de incumplimiento esos bienes se los entreguen al acreedor. Obviamente el acreedor va a estar más satisfecho si tiene bienes que garanticen su préstamo, por ejemplo. Otro fideicomiso que puede ser muy utilizado es el fideicomiso de administración. Simplemente se le encargan los bienes al fiduciario para que haga una actividad. Por ejemplo, si alguien vive en Nicaragua y tiene que viajar a otro país y se queda su casa aquí, a lo mejor no va a poder estar viniendo a rentarla. Se la puede encargar a un fiduciario, se la da en propiedad para que este fiduciario la entregue en arrendamiento. El fiduciario va a pagar los impuestos, va a hacer todas las gestiones como si fuera el dueño. De hecho, es el dueño legal. Un funcionario público, se me ocurre en este momento, que va a ocupar un cargo en el Estado, en algún país, cargo ministerial o va de embajador, y tiene una empresa o es empresario y ahora incursiona en la vida pública, ¿él puede hacer uso del fideicomiso? Desde luego, desde luego. El fideicomiso es una figura súper versátil. Lo que haría esta persona es aportar sus acciones o su participación en estos negocios, se los aporta al fiduciario, y el fiduciario funge como dueño, de hecho, legalmente es el dueño. Claro, existe la posibilidad que cuando él regrese, cuando ya no esté en funciones públicas, el fiduciario le regresa sus bienes. Y con los réditos obtenidos. Y con los réditos obtenidos, claro. El fiduciario tiene que calcular los impuestos que se tengan que pagar por la actividad desarrollada en el fideicomiso. Ese es un tema que me interesa desarrollar. KPMG, ¿cómo puede ayudarle a los empresarios de Nicaragua a usar esta nueva ley que se acaba de aprobar? Los podemos ayudar en muchas cosas, desde la ayuda para elaborar los contratos de fideicomiso, qué debemos de cuidar, qué no debemos de cuidar. Apoyo también en cómo se van a pagar los impuestos o quién tiene las obligaciones de pago de los impuestos, o bien estructurar el fideicomiso como lo tienen pensado los empresarios, como lo tienen diseñado en su mente, cómo lo podemos aterrizar en el contrato. También les podemos ayudar en darles asesoría de cómo se debe de contabilizar las operaciones que sucedan dentro del fiduciario, o más aún, si lo que se quiere dar es certidumbre de lo que ya está en el fideicomiso, los podemos revisar como auditores. Podemos darle certidumbre, certeza a los fideicomitentes o a los fideicomisarios que efectivamente el fiduciario está haciendo las cosas como deben de hacerse. Yo creo que entonces los empresarios que quieran asesoría pueden ir a KPMG y ahí van a obtener toda la asesoría necesaria. Es correcto. Un aspecto que tocó usted acerca de los impuestos. En Nicaragua tenemos una ley de equidad fiscal. Es correcto. Que fue aprobada mucho antes de esta nueva ley de fideicomiso. ¿Cómo enchufar esta ley de fideicomiso o cómo adaptarla a esta ley de equidad fiscal en lo que tiene que ver con los impuestos? Bueno, mencionábamos que el fideicomiso puede ser ejecutado por dos tipos o dos segmentos distintos, ¿no? El regulado y el no regulado. El regulado, que es el que está supervisado por la Superintendencia de Bancos, que ya cuenta con una normativa específica para las operaciones de fideicomiso, y el otro segmento que requiere un reglamento específico. Sin embargo, ambos tienen que cumplir con el tema fiscal o tributario. En ese sentido, nuestra ley de equidad fiscal considera que
es renta obtenida aquella que se puede derivar de un fideicomiso. Se establece también ciertos parámetros para la tributación de los bienes dados en fideicomiso. Esto a través de la ley sobre contrato de fideicomiso. Sin embargo, la ley de equidad fiscal todavía tiene unos pequeños lagunas, pequeños baches, ¿verdad? Que hay que irlo trabajando en coordinación con las mismas autoridades o a través del reglamento, ¿verdad? Porque, como bien lo mencionaba, la ley de equidad fiscal fue antes de lo que hoy es la ley del fideicomiso. Entonces, habrá que revisar cómo impacta esto tanto en los residentes como en los no residentes, en las personas jurídicas como en las personas naturales. Ahora, esta ley de fideicomiso, todo esto que tiene que ver con los impuestos, aunque yo tenga que irme fuera del país, traspasar mi empresa a un fiduciario, o aunque no me vaya del país, yo quiero que él administre y la haga a lo mejor prosperar mejor de lo que yo estoy administrando mi empresa en este momento. Que eso nada variaría en lo que tiene que ver con importaciones, exportaciones, no cambia para nada esa figura jurídica. No tiene por qué cambiar. Sí, el fideicomiso, simplemente ahora el que importaría o exportaría sería el fideicomiso o el contrato que se celebró. El fideicomiso tiene una especie de personalidad jurídica, se trata como si fuera una empresa. Entonces da lo mismo hacer una empresa o ir a través de un fiduciario a hacer estos negocios. Al final del día también una discusión que tenemos en México es si pueden existir las sociedades unipersonales, es decir, que tenga un solo accionista. A través del fideicomiso se pueden hacer, porque aquí solamente tendríamos un fideicomitente o un fideicomisario al 100%. También se puede hacer. Se puede hacer. Las microempresas, que es la mayor cantidad de empresas que hay en Nicaragua, hoy por hoy, las que mueven la economía son los microempresarios. Ellos también pueden hacer uso de este fideicomiso, es decir, esto no es solamente para las grandes empresas. No. De hecho, se pueden hacer fideicomisos donde las partes se ponen de acuerdo. A lo mejor hay 4 personas donde una pone el capital, otra pone un terreno, otra pone conocimientos, otra pone asesoría. Y las 4 se dividen las utilidades en 25%, cosa que a lo mejor no se puede hacer teniendo una sociedad, porque los que aportan conocimiento no se ve materializado en acciones. En el fideicomiso no importa el dinero que se aporte, es el acuerdo de las partes el que va a surtir efecto. Y no necesita una sociedad anónima. No se necesita una sociedad anónima. Y es más, se le da más transparencia porque el fiduciario es el que no va a dejar que se disponga de los recursos o del patrimonio del propio fideicomiso si no es perfectamente claro que es para las actividades del negocio o bien por acuerdo de los fideicomitentes o fideicomisarios que deben de formar un comité técnico que es el que le da las instrucciones al fiduciario de qué hacer. Sí. Perdón, hay un punto muy importante y lo acaba de tocar, es el tema de la sociedad anónima. El Código Tributario establece y le da el mismo carácter al fideicomiso, ¿verdad? Establece que este es también un contribuyente más. Por tanto, le da el mismo carácter como si fuera una persona natural, una persona jurídica o un extranjero. Entonces, básicamente lo que se necesita es el contrato, las regulaciones mismas, el reglamento, la conformación o no de un comité que supervise el mismo fideicomiso, ¿verdad? Y otros elementos que de formalidades. Ahora, para un país como Nicaragua, esta figura que ustedes están analizando en este momento sería incluso más rápida para formar una empresa. Desde luego. Así es. Desde luego. Pues que una sociedad anónima que tiene que pasar de acuerdo a la ley por un sinnúmero de requisitos y exigencias legales y tributarias incluso. Es correcto. Así es. Es correcto. En México también el fideicomiso es muy utilizado es como para hacer negocios, pero también para desarrollo de infraestructura. Llegan particulares, compran terrenos, construyen una carretera, ponen la carretera en un fideicomiso y el peaje lo cobra el fideicomiso y le paga a los acreedores o le paga al gobierno y el país se beneficia porque tiene una carretera nueva. Sí, pero así como la carretera se puede hacer cualquier cantidad de proyectos que le interesen al gobierno a través de fideicomisos. Es más, el gobierno puede aportar el dinero, no como accionista, porque aquí no hay accionistas,
simplemente como un fideicomitente. Y si llega a producir recursos, se le puede regresar al Estado. Es una verdadera maravilla. Sí, bien práctico. Es muy práctico. Ahora, en el caso de Nicaragua, ¿tienen ustedes estadísticas de cuántas empresas grandes, pequeñas, medianas ya están usando esta figura? Estadísticas como tales no, pero sí tenemos conocimiento de ciertos sectores que ya están con las instituciones supervisadas, en este caso, realizando ciertas operaciones como fideicomisos, principalmente de administración, que son los que tradicionalmente los bancos han venido. Ahora, una empresa bajo la figura del fideicomiso puede ser sujeta de crédito bancario, de financiamiento internacional, nada le impediría pedir un crédito. No, de hecho, en México es muy usual que se crean fideicomisos, se aportan bienes al fideicomiso y el fideicomiso vende lo que serían una especie de acciones. Los fideicomisos no tienen acciones, pero los certificados que representan la participación en el fideicomiso, que sería una especie de acciones, se pueden vender en la Bolsa Mexicana de Valores, que es lo mismo que ustedes podrían hacer. Hacen un fideicomiso, ponen los bienes, se venden esos certificados en la Bolsa Nicaragüense y todo el público puede ser accionista o propietario de ese fideicomiso. El fideicomiso, no sé, puede ser para construir un hospital y después darlo en arrendamiento a los doctores que lo van a operar. O puede ser también un edificio para darlo en arrendamiento a los empresarios de Nicaragua. Ahora, ¿la figura del fideicomiso es atractiva para los inversionistas? Sí, porque da transparencia, da certidumbre de que los recursos aportados ahí van a tener un fin específico y va a ser fácilmente revisable. Ok, estamos hablando de las bondades del fideicomiso. Dada la experiencia de México, ¿cuáles fueron los obstáculos que ustedes encontraron que nosotros en Nicaragua no deberíamos de cometer? Yo creo que un punto interesante es respecto de la personalidad o personalidad jurídica que toma el fideicomiso y que lo puede volver un ente que pague impuestos. En algunas ocasiones la intención del fideicomiso no es que se genere una ganancia, sino tiene una intención diferente y no tendría por qué pagar impuestos el fideicomiso. En algunas ocasiones también los debe de pagar. Lo que tienen que hacer es un análisis de cuándo sí paga impuestos y cuándo no paga impuestos. Creo que aquí la Dirección General de Ingresos debe subirse al avión, como decimos, o al camión en México, y comenzar a analizar con mucho detalle los fideicomisos para que estos, en lugar de ser obstáculos, ayuden a los empresarios. Ok, ese es un tema importante porque si ya se aprobó la ley en Nicaragua y ahora estamos a la espera del reglamento, el reglamento no venga a ser una traba, ¿verdad? A ponerle un montón de obstáculos a la aplicación misma de la ley. Así es, o irse un poco más allá de lo que la ley misma establece para poner una serie de candados, Exacto. más bien Sí. para el desarrollo del fideicomiso. Así Es es. correcto. Sí. ¿Qué le diría usted ya en los últimos minutos de esta entrevista a los empresarios de Nicaragua animarse a hacer uso de este? Que utilicen de verdad la estructura del fideicomiso, que se acerquen con los expertos que les pueden explicar con detalle cómo funciona y qué beneficios pueden tener. Y nosotros con mucho gusto los podemos recibir. ¿Y en KPMG Nicaragua? Bueno, que estamos dispuestos, ¿verdad?, para servirles, para cualquier servicio relacionado con la estructura del fideicomiso. Nos espera un reto interesante a todos los nicaragüenses, a los empresarios en sí también, así que los retos son para vencerlos. Y en este momento algún empresario pequeño, mediano, grande que nos ve y quiere informarse un poco más de qué cosa es el fideicomiso, ¿qué tiene que hacer? Bueno, si requiere un poco más de información, puede abocarse a nosotros, ¿verdad? A KPMG, está ubicado en el edificio Pelas, en el 6º piso, o bien puede consultar en la página de la Asamblea Nacional, ya está ahí tanto la normativa de la superintendencia como la ley misma. Pero KPMG tiene expertos pues para asesorarlo en cualquier momento. Desde Así luego. es. Además de respaldo internacional de nuestra firma hermana. En México. Don Víctor Pérez, socio de impuestos de KPMG en México, y a José Olivas, gerente de impuestos de KPMG Nicaragua.
Gracias a ambos por habernos acompañado esta noche, ilustrarnos de la importancia que tiene el fideicomiso. A veces oímos hablar del fideicomiso, nos parece algo etéreo, ¿verdad? Que no le damos mucha importancia, pero hay que usar esto para desarrollar las empresas. Gracias y continuamos con más de Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.